Buenas noches, a quien no había saludado. De favor, vayamos a la Biblia, al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Este texto dice así: el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría para siempre. Pero ahora el Señor dice: eso nunca. Honraré al pueblo que me honra, pero al que se niega a respetarme le irá mal. Estoy en la serie La Familia. El nombre de esta conferencia lo he titulado Hijos, y después con signos de interrogación: ¿dónde está mi honra? Lo vuelvo a repetir el nombre: Hijos, con signos de interrogación: ¿dónde está mi honra? Esta conferencia está dirigida a los hijos solteros, solteras, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta esos que no se quieren casar, como de 50, 60 años, que ahí están con su mamá y su papá todavía, que quieren el biberón. Bueno, pues está bien, no se quieren casar, está bien. Atiéndanme por favor, hijos. Y a los hijos y a las hijas, Dios pide o demanda de cada uno de ustedes que le den a Él, a Dios, el más alto honor, el más alto respeto y la más alta sumisión a su voluntad. Lo vuelvo a decir: hijos, hijas solteros, Dios les pide o demanda a cada uno de ustedes que le den a Él, a Dios, el más alto honor, el más alto respeto, la más alta sumisión a su voluntad. No lo voy a leer, pero eso dice Isaías 43:21, si lo quiere tener como una referencia. Eso dice Isaías 43:21, que Él te hizo a ti su pueblo y a mí su pueblo para alabanza de Él. Entonces, Dios demanda, Dios pide a todos los hijos e hijas solteras que a Él le den la honra. Para entrar a la conferencia y ser más específico y claro, voy a iniciar con el Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Leo la versión Dios habla hoy. En esta versión Dios habla hoy dice: hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La palabra instrucción aquí, de un vocablo hebreo, quiere decir enseñanza, que pueden ser principios o experiencias. Pero también esta palabra instrucción quiere decir advertencias o avisos que intentan persuadir sobre algo. Esta palabra instrucción también significa censura o desaprobación, corrección o enmienda, escarmiento o castigo. Todo eso significa la palabra instrucción. Pero dice que no abandones la enseñanza de tu madre. La palabra no abandones, es decir, no dejes. Pero la palabra enseñanza quiere decir instrucción o dirección conforme a las escrituras que te imparte tu mamá. Repito, la palabra enseñanza quiere decir instrucción o dirección conforme a las escrituras que te imparte tu mamá. En este solo texto de Proverbios 1:8, Dios, porque es Dios el que habla aquí, te está dando instrucciones a ti que eres hijo o hija soltera. ¿Y qué te está diciendo a ti el Señor? Te está diciendo que prestes atención o dirijas tus sentidos, como la vista, el oído, a tu papi y a tu mami. Pero también tus facultades mentales o capacidades de pensar, entender y decidir, al consejo, a las enseñanzas, a las advertencias, a los avisos de tu papá o de tu mamá, para que los lleves a la práctica. Entonces, aquí Dios le está hablando claramente y contundentemente a un hijo o una hija que es soltera, que es soltero, que debe recibir, que debe someterse a lo que papá o mamá le instruyan. Cuando un hijo, una hija pone por obra el consejo, la advertencia, el aviso de su papá y su mamá, con esa acción, ¿qué es lo que está logrando? ¿Qué es lo que está manifestando con su obediencia?
¿Me lo pueden decir los hijos e hijas que están aquí esta noche? Digan conmigo, le estamos dando honra a Dios. Le estamos dando honra a Dios. Cuando su papi o su mami les da una advertencia, oye hija, oye hijo, fíjate que te vi salir con unos jóvenes, con unos adolescentes, varones, mujeres, que pues son de mala fama aquí en el pueblo, aquí en la ciudad, no tienen buen testimonio. Eso te va a perjudicar. Y cuando el hijo o la hija deja de frecuentar, reunirse con estos jóvenes o adolescentes, en ese momento el hijo o la hija está dando honra al Señor. Entonces, lo que Dios les pide, hijos, hijas, en este Proverbios 1:8, porque esto lo pide Dios, no lo pide nadie más, que escuchen la enseñanza de su papá, que escuchen la enseñanza de su mamá para obedecer, no para contender, no para decir cosas, no, simplemente para obedecer. Pero vayamos a un proverbio para ampliar un poquito más y esté más comprensible lo que su servidor trató de comunicarles en Proverbios 1:8. Ahora vayamos al Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 25. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 25. Continúo leyendo la versión Dios habla hoy. Dice el texto, el versículo 20 en esta versión: hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Versículo 21, llévalos siempre sobre tu corazón. ¿Por qué Dios dice, hijo, hija, lleva la enseñanza de tu papá y de tu mamá sobre tu corazón? Porque el corazón es la fuente de donde brota todo. ¿Qué es el corazón? La fuente de donde brota todo. Enseguida le dice, átalos alrededor de tu cuello. ¿Por qué dice el Señor aquí a los hijos e hijas que lo que tu papá o tu mamá te indiquen, te prescriban y que está dentro de la Biblia? ¿Por qué dice, hijos, átenlos alrededor de su cuello? Porque lo que está enseñando aquí a través de esta figura el Señor es que es la manera como un hijo o una hija se puede defender. ¿Defender de qué? Pues de cualquier propuesta, de cualquier tentación, de cualquier situación en el que le puede dañar. Y dice el versículo 22, te guiarán cuando andes de viaje. ¿Qué te van a guiar cuando andes de viaje? Pues los mandamientos y enseñanzas de tu papá y tu mamá. Dice, te protegerán cuando estés dormido. O sea, si guardas los mandamientos, las enseñanzas de tu papá y tu mamá, no vas a tener ningún problema con que, ahí anda el coco, no puedo dormir. Creo que anda el hombre sin cabeza aquí dentro de mi casa. No. Siempre Dios tiene una palabra para ti a través de tu mamá o tu mamá. Puse esos ejemplos, ¿verdad? Pero pueden ser otras cosas. Dice enseguida, hablarán contigo cuando despiertes. Fíjate, qué bendición. Cuando un hijo o una hija recibe las enseñanzas, los consejos, los avisos, las exhortaciones de papi y mami, en cuanto te levantas a las, no sé, si te levantas como mis hijitas a las 5:30 de la mañana para irte a chambear, o te levantes ya como a las 12 del día cuando ya está chiflando el sol a todo lo que da. Pero a la hora que te levantes, cuando un hijo o una hija guarda en su memoria los mandamientos, las enseñanzas, etcétera, etcétera, de sus papás, cuando este hijo o hija se despierta, ¿qué crees que sucede contigo? Pues esa enseñanza te guía, esa enseñanza te aconseja, esa enseñanza te dice qué hacer, qué no hacer. Por eso dice aquí en el versículo 23, en verdad los mandamientos y las enseñanzas, dice esta versión, son una lámpara encendida. ¿Por qué prendemos una lámpara? Porque hay oscuridad, ¿no? Entonces, los mandamientos, las enseñanzas de papi y mami, que son para un hijo o una hija, algo que lo apercibe, algo que le da entendimiento, algo que le clarifica lo que tiene que hacer y no hacer. Pero sigo enseñando más. Dice, las correcciones y los consejos son el camino de la vida. ¿Las qué? Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Ahí viene su hijo con una moto enduro 250 y en cuanto al ruidero, ¿no? Y sale la mamá y el papá, ¿y qué es eso, hijo?
es mi moto para lucerme ahí con mis cuates. ¿Y qué dice la mamá? Te vas a matar, hijo, deshazte de esa moto. No, mamá, me costó un dineral y gastar y juntar la lana y ahora me subo a mi moto. Espero que no pase aquí, pero muchos jóvenes se han muerto a través de ese tipo de ¿cómo se llama? De transporte motorizado. ¿Sí sabe o no sabe? Entonces, hijos, hijas, cuando su mamá le diga, oye, ahora sí que te compraste una pistola para que te des un balazo con esa moto, ¿me estoy dando a entender? O los hijitos, hijitas que dicen, no, ya ahorré, ya compré mi auto, ahora voy a hacer mi primer viaje hasta Cancún. Y tú le dices, ¿qué hijo? ¿Qué hija? Cálmate. Si apenas sabes caminar el vehículo aquí en Ocotlán o donde tú vives, ¿cómo que ya te vas? ¿Te quieres morir o qué? ¿Por qué estoy usando estas ilustraciones? Porque a partir de aquí o muchas otras cosas, ¿qué hace papá y mamá cuando ven peligro? ¿Qué hacen papá y mamá cuando ven algo que no está bien? ¿Qué hacen? ¿O no hacen nada ustedes? Porque yo sí, yo corrijo. Yo inmediatamente, no, espérame, no, eso no. ¿Por qué, papá? Por esto y esto y esto. Al principio a veces no muy lo aceptan o no de muy buena gana. Después me dicen, gracias papá, gracias por haberme corregido. Entonces, todo lo que te estoy describiendo aquí en Proverbios 6:20 y voy explicando hasta el verso 23, son bendiciones, enseñanza o bendiciones a través de las enseñanzas o mandamientos o instrucciones o consejos o avisos que da papi o mami. Y que las correcciones y los consejos, por eso termina diciendo el verso 23, son el camino de la vida. La Biblia dice, lo vamos a leer un poquito más adelante, que todo hijo que obedece y honra a su papá será de larga vida en esta tierra. Sí, pero será de larga vida en esta tierra si acepta las correcciones de su mamá, si acepta los consejos de su papá. Me voy explicando, jóvenes que están esta noche aquí. Espero que los que me están escuchando por internet también entren en este entendimiento, en este buen entendimiento de que papá y mamá no son ogros, papá y mamá no son enemigos. Cuando corregimos, ¿verdad? Porque cuando damos para que vayan al cine a ver la de, ¿cómo se llamó la que fueron a ver el domingo? La de Intensamente, no, ay, mi papi, mi mami, qué bueno es, me dio mis 500 pesos para ir a ver Intensamente. Ah, pero cuando nos corrigen, malo. Mala, eres mala mamá, eres malo papá. Pues ve lo que dice Dios, que las correcciones y los consejos son el camino de la vida. ¿Cuántos jóvenes que están aquí, varones, mujeres, quieren vivir muchos años? Por lo menos unos 350 años. No, pues ahí está, hasta allá levantaron la mano allá en el sonido. Entonces, sus papás son una bendición, mis amados hijos. Y luego quiero leer una ilustración para darme a entender mejor. Dice ahí el verso 24, te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de la mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión, no te dejes atrapar por sus miradas. Aquí hablo de la mujer, pero puede ser un varón también, ¿verdad? Que hubiera dicho el proverbista, mira jovencita, mira señorita, no te dejes seducir por ese hombre que se avienta unos rollazos, ¿verdad? Porque son rollazos nada más, para que te envuelva y caigas en su argumentación, pero es un flojonazo, un irresponsable, nada más te quiere conseguir, te va a usar un tiempo y ahí te va a dejar. Eso también podía haber dicho ahí, de un joven. Aquí lo ilustra el proverbista con el asunto de mujeres, que se aplica no solo a los solteros, solteras, a todo tipo de varones, por lo que está dirigido aquí. Entonces, estos textos, pues, lo que Dios nos pide a cada hijo o hija soltero es que se una fuertemente a ellos. ¿Qué es lo que nos enseñan estos textos? Proverbios 6, 20 al 23, 24, 25, repito, lo usé para ilustrarlo nada más. Pero ¿qué nos pide Dios a los hijos, hijas, solteros, solteras? Que se unan fuertemente. ¿A qué? Ahí lo dice el versículo 20. Dice que guarden siempre en su memoria los mandamientos y enseñanzas de sus padres. Entonces Dios lo que dice aquí, hijos, hijas, únanse fuertemente
a la instrucción, a las advertencias, a los consejos de sus padres, para que ellos, como son palabra de Dios, sean su criterio o su norma y a la vez su guía en todas sus decisiones y acciones. Repito, Dios, ¿por qué dice a los hijos e hijas solteros, solteras esto? Porque ellos, o los consejos, las enseñanzas, etcétera, etcétera, como son la palabra de Dios, serán para ti, hijo, serán para ti, hija, criterio o norma y guía en todas tus decisiones y acciones. Entonces, un hijo o una hija que recibe el consejo, una hija, un hijo que es instruido por su papá y su mamá, en el corazón de ese hijo, de esa hija, ¿qué hay? Hay una información justa, hay una información verdadera, hay una información que le va a salvar la vida. Porque este hijo o hija, como ya tiene el conocimiento, ya tiene la instrucción y lo ha aceptado de todo su corazón, esa instrucción le va a permitir a algunas personas, algunas invitaciones, algunas tentaciones decir no, porque va a discernir que todo esto viene del mundo o de la naturaleza caída. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo, hija? Vas a evitar que tu vida se arruine, vas a evitar que tu vida practique diversos pecados. Porque yo quiero decirle algo, jóvenes, no es exclusivo de ustedes, pero a los jóvenes y señoritas esto se da mucho más hoy. Ustedes jóvenes, señoritas, como nadie más, son asediados por el pecado como no tienen idea. ¿A quién creen o de qué edad creen que le interesa más que ustedes sean cautivos, por ejemplo, de los que venden droga? ¿A quién creen? ¿O de qué edades, para darme a entender mejor? ¿De qué edades creen ustedes que las grandes compañías que venden diversos tipos de alcohol, tequila, brandy, whisky, ¿a quién cree qué grupo de personas creen que les interesa más? Los jóvenes. Si ustedes van a la calle Juárez de la ciudad de Guadalajara, mínimo hay en ese entorno como unas 10 cantinas, que claro, le llaman de otro nombre, ¿verdad? Si ustedes van como a la 1 de la tarde de cualquier día, lunes, miércoles, el día que vayan, ¿de qué edades creen que están esos lugares llenos? ¿De qué edades creen que son? Entre los 17 y 25 años. Muchas veces he andado con hermanos de esta iglesia en el centro de Guadalajara, porque andamos comprando equipo para el equipo de sonido, y porque algunos bares están en el primer piso, otros están en la planta baja, y cuando pasamos con estos hermanos me dicen, oiga pastor, ¿qué no es lunes? Sí, es lunes. ¿Y qué horas son? No, por la 1. Le digo, ¿por qué? Llegué a ese por qué, ¿verdad? Ve cuánto chavo hay ahí, ve cuánta chava hay aquí. Sí, los atrapó el alcohol y la droga, y ve a saber qué más pecados ya los cautivó. Créanme, hijos, hijas, seguir las instrucciones de papá, mamá, seguir las advertencias de papá, mamá, seguir las correcciones de papá, mamá, seguir los consejos de papá, mamá, les salva la vida. No se arruinan la vida. A mí me duele mi corazón cuando veo en esta población tan pequeña, y qué decir en Guadalajara, cuando estoy en Guadalajara por cuestiones de la iglesia o de otro tipo, ver a tantos jovencitos y tantas jovencitas con sus vidas arruinadas. ¿Por qué? No sé si papá y mamá no instruyeron, o no sé si instruyeron, pero esos hijos o hijas no quisieron nada de esos consejos. Entonces, continuando con la enseñanza, Dios dio a todo hijo y a toda hija que cohabita o vive con sus padres o con su papá o con su mamá. Repito, Dios dio a todo hijo o toda hija que cohabita o vive con sus padres o con su papá o con su mamá, y están ahí por su condición civil, que son solteros. ¿Qué les dio? Les dio mandamientos, muchos mandamientos, muchas promesas. Hoy les estoy enseñando uno que es importantísimo. Hoy les estoy enseñando uno que es vital. ¿Cuál es ese mandamiento que Dios dio? El mandamiento que Dios dio a todo hijo o hija que vive con papá y mamá es:
ser enseñados para obedecer. Ser enseñados para obedecer. Ese es un ministerio crucial en papá y mamá. Enseñar y que los hijos obedezcan o pongan por obra las instrucciones que les imparten. Número uno, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? Primero, para honrar a Dios. Pero segundo, para que tú como hijo, tú como hija, seas modelada o formada a la imagen o semejanza de Jesús. Eso dice Romanos 8:29. Repito, lo número uno es darle gloria a Dios. Lo número dos es para que tú, señorita, joven, soltero, de la edad que seas modelado o formado a la imagen o semejanza de Jesús. Romanos 8:29, porque este es el propósito de Dios de la regeneración. ¿Sí me estoy explicando? Imagínate, Dios nos saca de la cárcel, porque cuando sales de pecar, ¿de dónde crees que te saca Dios? De la cárcel. Imagínate esto. Somos delincuentes, los delitos que tú y yo hayamos cometido. Estoy usando esta ilustración para darme a entender mejor. Tú y yo somos, bueno, por decirlo así, somos exdelincuentes, pero éramos delincuentes. Por diferentes delitos estábamos en una cárcel. Lo voy a aterrizar en lo natural para darme a entender mejor. Y alguien generosamente paga la fianza o nos paga abogados y después de 4, 5, 20 años nos sacan de la cárcel. Y ahí vamos, para afuera. Pero estuvimos adentro porque asaltamos un banco, estuvimos adentro porque vendíamos droga, estuvimos adentro porque defraudamos, estuvimos adentro de la cárcel por un montón de delitos. Y una vez que ya estamos fuera de la cárcel, reintegrados a la sociedad, volvemos a robar, volvemos a secuestrar, volvemos a vender droga. Pregunto, ¿sirvió de algo el haber sido echados fuera de una cárcel? ¿Sirvió de algo? Exactamente, es el evangelio. ¿Para qué Dios dio su Hijo en la cruz? Para que por medio de Él nos perdone y nos salvara. ¿Para qué? Para sacarnos de la cárcel o de las cárceles donde estábamos, pero no para continuar con el mismo estilo de vida. No. La regeneración tiene un plan, un propósito. Que seamos tú y yo semejantes a Jesús. Por lo que estoy enseñando, que es hijos, ¿dónde está mi honra? Por lo que estoy enseñando en esta conferencia, les diré lo siguiente: los hijos, las hijas, vuelvo a decir, los solteros, solteras, honramos o respetamos a Dios cuando las instrucciones, cuando los consejos, cuando los avisos que recibimos de nuestro papá o mamá los llevamos a la práctica. Lo vuelvo a decir. Los hijos, las hijas, solteros, solteras, honramos o respetamos a Dios cuando las instrucciones, los consejos, los avisos que recibimos de nuestros padres los llevamos a la práctica. Si no los obedecemos, no estamos honrando a Dios. Veamos otros textos que hablan de lo que Dios le pide o le manda a los hijos, hijas. Está en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Aquí dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. ¿Hay hijos cristianos aquí? ¿Hay señoritas cristianas aquí? ¿O los que me están viendo? Bueno, para ti es esto. Repito, hijos, obedezcan a sus padres. Padres quiere decir papá y mamá. Pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Dice el 3: para que te vaya bien y disfrutes una vida larga. La palabra obedecer, que está aquí en el versículo 1, que dice obedezcan. Esa palabra obedezcan, de un vocablo griego, quiere decir dar oído, someterse y obedecer. Obedezcan, dar oído, someterse y obedecer. Dice, porque esto es justo. Aquí la palabra justo quiere decir justicia o equidad. Eso quiere decir justo, justicia o equidad que un cristiano o cristiana debe practicar. Repito, justo es justicia o equidad que un cristiano o cristiana debe practicar. En otras palabras, yo soy un hijo soltero. ¿Qué es lo justo delante de Dios?
Que yo practique ¿qué? Obediencia y honra a mis padres. Que yo practique ¿qué? Obediencia y honra a mis padres. Por eso usted dice, no, pues ¿cuándo me va a obedecer mi hijo si no es cristiano? Pues a presentar el evangelio, a orar por él, por ella, a pedir misericordia de Dios. Pero sigo enseñando. Primero dijo obedezcan, y luego dijo honren. Así dice en el versículo 2, dice honra, dice mi versión. La palabra honra, de otro vocablo griego, quiere decir estimar, apreciar, considerar, respetar y retribuir. Todo eso quiere decir honra. Estimar, apreciar, considerar, respetar y retribución. Cuando un hijo o una hija valora a su papá, eso quiere decir estimar, valora a su mami, lo aprecia. Amo mucho a mi papi, amo mucho a mi mami, lo respeta y le retribuye, hasta ahí está honrando a Dios. Ya el hijito o la hijita tiene 20, 25 años, ya tiene un ingreso económico y no le suelta ni un peso partido por la mitad a su mami o a su papi. Entonces todavía no le honra. ¿Me doy a entender? La obediencia a Dios, perdón, la obediencia a los papás, la honra a los papás, tiene que hacerse completa, es integral. De otra manera, no le están honrando a Dios. Y todo hijo o hija que no le honra a Dios, al final lo vamos a ver, las consecuencias. Entonces, cuando hijos e hijas obedecen y honran a su papá y a su mamá, repito, todo hijo o hija que obedece y honra a su papá y a su mamá, o que vive sometido a ellos, son quienes dan verdadera honra al Señor. Dice Colosenses 3:20, no lo busque, yo se lo leo. Dice Colosenses 3:20, nueva traducción viviente: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Por qué usé este texto? Para fundamentar lo que dije anteriormente, que cuando un hijo o una hija obedece y honra a su papá, es cuando le da verdadera honra a Dios. Por eso leí Colosenses 3:20, porque cuando un hijo o una hija obedece siempre, no a veces, no de vez en cuando, no, cuando obedece siempre a su papá y a su mamá, esto le agrada a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra agrada? De un vocablo griego, agrada quiere decir aceptar, gustar, dar por bueno. Eso quiere decir agradar, aceptar, gustar, dar por bueno. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 5. Aquí vamos a ver a un hijo que era sometido, que obedecía a su papá. Dice segunda de Crónicas 17, 3 al 5. Leo la versión nueva traducción viviente. El Señor estaba con Josafat, dice enseguida, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Ahí me detengo. He ahí la importancia, papá y mamá. He ahí la importancia, papá y mamá, de que demos testimonio de la palabra de Dios. De que nuestros hijos e hijas vean en nuestro actuar, en nuestro decir y en muchas acciones más, vean que los mandamientos de Dios. Cuando un papá ama a su esposa o la mamá de sus hijos e hijas, cuando un papá trata bien a la mamá de los hijos e hijas, cuando un papá se desvive por la mamá de sus hijos e hijas, cuando un papá se preocupa por llevar al médico, está enferma, por comprarle vestido, calzado, cuando se interesa en todo sentido ese papá por la mamá de sus hijos, ahí los hijos están viendo un buen testimonio, ahí están viendo algo que les edifica y viceversa. Cuando ven una mamá que respeta al papá de los hijos, cuando ven una mamá que atiende al papá de sus hijos, cuando ven una mamá que no se le pone ahí difícil al papá de sus hijos, ahí están enviando un buen testimonio. Hice este comentario por lo que dice aquí que el Señor estaba con Josafat. ¿Cuántos hijos, hijas quieren que Dios esté con ustedes? Hago la pregunta, ¿cuántos hijos e hijas quieren que Dios esté con ustedes? Jesús dijo, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo, ¿verdad? Pero está condicionado.
¿Sí sabían? Porque hay gente que dice, no, pues es que Jesús dijo que iba a estar conmigo todos los días del mundo hasta que yo me muera. Pues sí, pero está condicionado ¿a qué? A la obediencia. Con un desobediente ahí no está Jesús, ahí no está Dios. Entonces, repito nuevamente el versículo 3. Dios, por decirlo así, estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. ¿Y qué dice enseguida? Y no rindió culto u homenaje a las imágenes de Baal. Verso 4. Buscó al Dios de su padre, vean, y obedeció ¿qué? Sus mandatos, en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Verso 5. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Es una bendición cuando un hijo, una hija sigue, como dice aquí, los mandatos de su papá y de su mamá, que se entiende. Son los mandamientos de Dios que le habla a este hijo, a esta hija, a través de su papá o de su mamá. Entonces, aquí les mostré a un hijo sujeto a su padre, a un hijo que lo que le enseñaba a su papá y su mamá lo hacía. Lo mismo hicieron José con Jacob, su papá, lo mismo. Gusta verlo ahí en Génesis 37, 12 al 24. Génesis capítulo 37, versículos 12 al 24. Lo mismo hizo José. Dice Génesis 37, 12 al 24. Después fueron sus hermanos a apacentar o dar de comer las ovejas de su padre en Siquem, que estaba más o menos a 80 kilómetros de ahí de Jerusalén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan o dan de comer las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué quiere decir heme aquí? Estoy listo para escuchar lo que se me va a decir y a obedecer la orden que me des. Wow, ¿no? Sigo leyendo. 14. E Israel o Jacob le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle ¿de dónde? De Hebrón, que estaba, dije Jerusalén, pero no, estaban aquí en Hebrón, y llegó a Siquem. Verso 15. Y lo halló ¿qué? Un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José, ¿qué hizo? Fue tras sus hermanos y los halló ¿dónde? En Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron o se pusieron de acuerdo contra él para matarle, y dijeron al uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Verso 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. La historia ya la conocemos. Yo leí estos textos para decirle esto a los jóvenes y señoritas, varones, mujeres, solteros, que Jacob, su papá, le dio una orden, por decirlo así, a José. ¿Para qué? Para que fuera a ver a sus hermanos, cómo estaban ellos, cómo estaban las ovejitas, porque ellos estaban muy lejos. Y José, a pesar de que caminó más de 100 kilómetros, ¿tienen idea de lo que es eso? José caminó más de 100 kilómetros para encontrar con sus hermanos, no le importó. José obedeció a su papá y con ello dio honra a Dios. Y ya sabemos el desenlace de la vida de José, fue mega bendecido. De la misma manera, esto ya no lo voy a leer, pero de la misma manera fue con Esther. Esther era una hija adoptiva y él le obedecía a su papá, que era Mardoqueo. ¿Quiere estudiar algo de Esther? Si gusta, anótelo, después lo lee en su casa. Esther capítulo 2,
versículos 5 al 10, Esther capítulo 2, versículos 5 al 10 y versículo 20. Ahí Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera que era judía o que era israelita. Y exactamente así lo hizo Esther. ¿Y para qué fue? Porque Mardoqueo sabía lo que había contra ellos y que si Esther no decía de qué país era, entonces Esther iba a conservar la vida y Dios la iba a usar más adelante. Pero eso ya lo sabemos. Pero continuando con la enseñanza, aplicando lo que ya estudiamos, los textos que ya leímos, tanto en Proverbios, en Efesios y otros textos más en Segunda de Crónicas, aplicando lo que ya estudiamos a nuestras conductas o comportamiento. Aquí hay una pregunta para cada soltero, soltera. ¿Estamos honrando o dando el más alto honor a Dios? Es una pregunta para ti que eres soltera, para ti joven soltero. Repito, ¿estamos honrando o dando el más alto honor a Dios? Por si ya se nos olvidó, diré esto. La única manera de cómo damos alto honor a Dios es sometiéndonos a sus ordenanzas. ¿Es que? Sometiéndonos a sus ordenanzas. No me respondas hasta aquí. Voy a leer ahorita unos textos más y ahí ya obtén tu respuesta. Eso sí, sígueme con cuidado para que tú mismo digas, sí honro a Dios, no honro a Dios. Primera de Samuel 2, 12 al 17, si gusta acompañarme. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice en esta versión: los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, o sea, moralmente malos, que desconocían, fíjense bien, desconocían al Señor y las obligaciones del sacerdocio. Verso 13. Por ejemplo, dice aquí el escritor, que es el Espíritu Santo, cuando alguien estaba ofreciendo un sacrificio, ellos enviaban a un siervo, y mientras la carne del animal estaba cociéndose, el siervo metía en el caldero o en la olla un tenedor grande de 3 dientes, y todo lo que sacaba pertenecía a los hijos de Elí. De esta manera trataban a todos los israelitas que iban a Silo a adorar. Versículo 15. A veces el siervo llegaba aún antes del rito de la quema de la grosura sobre el altar y tenían que entregarle la carne antes que fuera cocida para poder usarla para asados. Verso 16. Si el hombre que ofrecía el sacrificio decía: toma cuanto quieras, pero deja primero que se queme la grasa, como la ley lo exige, el siervo respondía: no, dámela ahora, o la sacaré a la fuerza. Verso 17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos del Señor, porque trataban que con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. ¿Cómo eran los hijos del sacerdote Elí? ¿Cómo eran? Y no tenían conocimiento, en primer lugar. ¿Qué es no tenían conocimiento? Que nunca habían experimentado la palabra de Dios. Nunca. Por ende, no entendían lo que estaban haciendo. Porque Dios había dicho que todo sacrificio era para Él, que primero se tenía que ofrecer a Él. Y de acuerdo a la ley, ya que ofrecían los sacrificios a Dios, que era la grasa, eso era lo que le ofrecían a Dios, le daban la espaldilla y otras partes del animalito que llevaban, se la daban a los levitas o sacerdotes. Pero era después. Pero como los hijos de Elí, que era el sacerdote, no tenían conocimiento, pues ellos, yo no quiero que esté cocida la carne, la quiero cruda porque me la quiero comer asada, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, no tenían conocimiento, nunca habían experimentado la palabra de Dios, entonces no entendían nada de los preceptos, y además de que eran hombres impíos. Y fíjense qué tremendo, la palabra impíos del vocablo hebreo Belial. ¿Les suena algo? Del vocablo hebreo Belial, ¿les suena? ¿A qué les suena? A diablos, ¿ah? Pues eran unos diablos. Impíos, vocablo hebreo Belial, que quiere decir perversos, quiere decir injustos.
eran de lo peor. ¿Quiénes eran? Ovni y Fines. Y quiero decirle algo más. Estos dos jóvenes no tenían excusa de por qué no experimentaban o probaban los mandamientos de Dios. La razón, su papá era el sacerdote del templo. O sea, y los hijos eran sacerdotes. Es como aquí está mi hija, está en el grupo de alabanza, ella se sienta aquí enfrente o de este lado, su papá está predicando. Pregunto, ¿mi hija tiene pretexto de decir, es que nadie me habla del evangelio, es que nadie me enseña? ¿Tendrá pretexto mi hija? Y así es con cada servidor del grupo de alabanza, ujieres, maestros de la escuela infantil, los administradores, todos. No tenemos pretexto. Ovni Fines no tenían pretexto. Su papá era el sacerdote, era el que predicaba, era el que enseñaba la palabra de Dios, era el que aconsejaba. Y repito, Ovni Fines eran sacerdotes, hagan de cuenta, pastores, eran líderes de la iglesia donde estaba su papá. Entonces, ellos, estos dos jóvenes, escuchaban las enseñanzas, escuchaban los consejos, veían todas las actividades de un ministro de Dios que hacía su papá. Y entonces, ¿qué pues? ¿Qué pasó aquí? Entonces, pero aplicándolo a cada hijo o hija que se congrega en este lugar o nos escucha por internet, aplicándolo a ustedes, hijos, hijas, con todo respeto y cariño. Si tu papá y tu mamá te dan ejemplo, si tu papá y tu mamá te instruyen con la palabra de Dios, sean mandamientos, sean promesas, sean los atributos de Dios, etcétera, etcétera. O probablemente tu papá y tu mamá no te enseñan con textos bíblicos, pero te enseñan los textos bíblicos cuando te piden algo, cuando te dan un consejo, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto que te dan a ti, hijo o hija, tú no tienes pretexto. Nadie de por qué no vives el evangelio, como lo hacían ellos, que no respetaban al Señor y sus ofrendas. Pero sigamos leyendo, 1 Samuel 2, 22 al 25, 1 Samuel 2, 22 al verso 25. Sigo leyendo la versión nueva, Biblia viva. Dice, Elí estaba muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes, que ayudaban a la entrada del santuario. Versos 23, 24, les dice, he estado oyendo, quejas terribles contra ustedes, dijo Elí a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. No, hijos míos, 25, el pecado ordinario recibe un fuerte castigo, pero cuánto malos pecados que ustedes cometen contra el Señor. Dice este versículo al final, sin embargo ellos, Ovni y Fines, no quisieron escuchar a su padre, porque el Señor había resuelto que murieran. ¿Cómo eran estos hijitos? Repito, ellos eran líderes, ellos estaban ahí en la iglesia, estaban en la congregación. Fíjense bien, estos dos jovenazos, cada vez que llegaban las hermanitas a llevar su ofrenda, lo que le llevaban al Señor, ellos abusaban de ellas sexualmente. ¿Qué hacían Ovni y Fines como sacerdotes? ¿Qué hacían Ovni y Fines como líderes de esa congregación? ¿Qué hacían? Promovían el pecado. Deje el mal ejemplo, promovían el pecado. No, hace poco me enteré a través de un video de cómo una señora que pues anteriormente vendía su cuerpo, pues, ese fue su pecado, llegó a esa congregación, pero ella llegó con el interés de conocer de Cristo, de nacer de Dios, de santificarse. ¿Qué creen que hizo su pastor? Es una congregación en Monterrey, No le voy a decir de qué asociación religiosa es, pero está en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué cree que hizo su pastor? Pues la contrató como mujer pública. Y ella dio su testimonio bien dolida. Dijo, yo pensé que los cristianos eran otra cosa, pero son lo mismo, son peores que todos. Por un pastor. Igual que Ovni y Fines. Profanaron la virginidad de esas jovencitas. Qué asco. Qué horrible.
¿Me hicieron entender? A esos hijos, porque ellos eran hijos, a esos hijos, a esas hijas, ¿qué cree que les viene de parte de Dios? ¿Algo suave y bonito? No, no, no. Continuando, antes de llegar ahí, su papá les hizo ver que lo que estaban haciendo al sustraer, al robarse las ofrendas del Señor, al pisotear las ofrendas del Señor y aún al deshonrar a estas mujeres que traían ofrendas al Señor, abusando de ellas sexualmente, su papá les hizo ver el castigo grande que venía sobre ellos. Porque Él les dijo, cualquier pecado común se puede perdonar, pero estás pecando contra Dios. ¿Quién te va a defender con Dios? Y ahí es donde tenemos que discernir, ahí tenemos que hacer una reflexión grande, hijos, hijas. ¿Estás deshonrando a tus papás? ¿Estás deshonrando a tu mamá? Toda desobediencia, hijos, toda desobediencia, hijas solteros, solteras, nos deshonra a los padres, nos deshonra a las mamás. ¿Cómo creen que esté un papá? ¿Cómo creen que esté una mamá que su hija se va con el novio? O que la hija o que el hijo se lleva a la novia y tienen relaciones sexuales sin casarse. ¿Cómo creen que esté ese papá? ¿Cómo creen que esté esa mamá? O el hijo, la hija que se enloda ahí con los homosexuales, las lesbianas. ¿Cómo creen que está papá y mamá? Ahora yo les pregunto, ¿cómo creen que está el Señor? Está súper irritado. Dios, atiendan este consejo, hijos, hijas. Dios quiere que le honren, nada más, no menos. Por eso yo se los dije, les di como 6, 7 predicaciones a los papás. Esta es la primera a los hijos. Y van a haber más, por la gracia de Dios. Papás, mamás, si no están haciendo su tarea, Dios va a ir con ustedes, o va a venir conmigo. Porque nuestro trabajo es primordial para que nuestros hijas honren a Dios. Si no hacemos la chamba, papás, mamás, entonces Dios va a venir contra nosotros. Va a decir, oye, son tus hijos, son tus hijas, instrúyelos, corrígelos, exhórtalos, repréndelos, castígalos si es necesario. Ya les enseñé cómo es el proceso. No es nada más de me desobedece, agarro la vara y lo agarro a varazo. No, así no es. Hay un proceso. Pero regreso con los hijos, hijas. Si tú has deshonrado a tus papás, si tú has deshonrado a tu mamá o papá, yo te animo que no pierdas el tiempo y vayas hoy con tu papá y tu mamá y le digas, papi, de todo corazón te deshonré, perdóname. Eso trae gloria a Dios. Eso es algo que pesa mucho delante de Dios. Y deja de pecar, hija, deja de pecar, hijo. Lo que hagas, ya deja de hacerlo, por favor. Es un consejo pastoral que te doy. Si quieres vivir, si quieres la bendición de Dios. Pero continúo con la enseñanza. Elí le dijo a sus 2 hijitos, sobre ustedes, hijos, viene un castigo muy grande. Pero ¿qué dice el versículo 25 que hicieron estos jóvenes? No oyeron la voz de su padre. ¿Qué dice el verso 25? No oyeron la voz de su padre. Y no solo era su padre, era su sacerdote, era su juez. Eso sí está terrible. Porque antes el pastor era juez. Estamos en el Antiguo Testamento ahí. ¿Y qué hicieron esos hijos rebeldes? Hijos de corazón de diamante. No escucharon a su papá. ¿Qué indica eso? Siguieron haciendo lo mismo, pisoteando las ofrendas de Dios, violando a las hermanas que iban a la iglesia con sus ofrendas, y vaya a saber qué más cosas no hacían estos hombres. ¿Qué les sucedió a ellos? Los mataron. Los mataron. Anótelo si gusta, está en 1 Samuel
capítulo 4, versos 10-11. Primera de Samuel, capítulo 4, versos 10-11. Ahí dice que los filisteos les quitaron la vida. Los filisteos les quitaron la vida. Y ellos desataron una gran maldición contra toda la generación de Elí. Por eso Dios dijo: yo dije que tu casa estaría delante de mí para siempre, pero ahora digo, no sea como yo dije. Y todavía vino una condenación más. Toda tu familia, le dijo Elí, morirá joven, en edad viril, ni siquiera llegará anciano. Fíjese cuánta maldición atrae la deshonra de los hijos a sus padres, y por ende la deshonra de los hijos, hijas, ¿a quién? A Dios. Yo no sé cómo estén los hijos, hijas de esta congregación. Sus papás yo creo que sí lo saben, como yo sé con mi esposa cómo están mis hijas. Papás, mamás, en lo que haya que ayudar a sus hijos, hijas, por favor hágalo. Hágalo antes que sea demasiado tarde. Sigo enseñando. Hijos, hijas que viven en casa con su papá o su mamá, de favor, cada instrucción, cada consejo, cada aviso, cada corrección y aún castigo que te den y que está apegado a las escrituras, por favor recíbelo. Te lo vuelvo a decir, es para ti, hijo, hija, si estás en esta congregación o donde te congregues. Tú que vives, que cohabitas en la misma casa de tu papá y tu mamá, cada instrucción, cada consejo, cada aviso, cada corrección y aún castigo, pero que está pegado a la escritura, por favor, recíbelo, recíbela y ponla por obra. Si tu papá, tu mamá te piden que hagas algo, si tu papá, tu mamá te piden que dejes de hacer algo, por favor, hazlo. 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 Hija, no me gusta que andes acá. Hijo, no me gusta esto. Hijo, deja esa moto. Hijo, no sé. Obedéceles. Es tu vida. Y no solo tu vida temporal, tu vida eterna. Tu vida eterna. No pienses, hijo, no pienses, hija, que estás deshonrando a tu papá y tu mamá y a Dios, que vas al cielo. Pues fíjate que no. Fíjate que no. Es que yo sirvo en la iglesia, es que yo canto, es que yo predico. No. Ningún ministerio nos mete al cielo. Lo único que nos mete al cielo es la obediencia a la palabra de Dios. Porque el que obedece la palabra de Dios le da honra a Él. La palabra, o más bien, leamos el texto antes de ir para allá. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, donde inicié. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. El Señor de Israel prometió que la familia de tu papá, es decir, de Elí, le serviría para siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca. Honraré al pueblo que me honra, pero al que se niegue a respetarme, le irá mal. La palabra que aparece ahí de honraré, del vocablo hebreo kavet, con K. La palabra honraré, que aparece ahí en 1 Samuel 1:30, honraré del vocablo hebreo kavet, tiene un significado: tendrás un buen nombre. Eso quiere decir ahí, honraré. Tendrás un buen nombre, tendrás prestigio, fama o crédito. Tendrás prestigio, fama o crédito, o buena opinión de todas las personas, o buena opinión de todas las personas, pero luego lo condiciona: a los que me honran, a los que me honran, del vocablo hebreo kavet, del mismo vocablo hebreo kavet, que quiere decir estimar, glorificar y dar honor. A los que me honran, vocablo hebreo kavet, estimar, glorificar y me dan honor. Pero después dice en la Reina Valera, pero los que me desprecian, del vocablo hebreo basá, con Z, desprecian, vocablo hebreo basá, que quiere decir me tienen en poca estima, no me respetan, me desechan. Dice en la Reina Valera 60,
serán tenidos en poco. Y esto está pesado, lo que significa serán tenidos en poco. Esa expresión, serán tenidos en poco, dice, no serán escuchados. No serán escuchados. No les voy a prestar atención. ¿Alguien podrá vivir sin la gracia de Dios? ¿Sabe por qué estamos aquí hoy? Por la gracia de Él. Pero cuando un hijo, una hija deshonra a sus padres, deshonra a Dios, dice, ni ores, ni pidas oración, ni me busques, no te voy a oír. Esta es la predicación más pesada que su servidor ha predicado en toda su vida a los hijos, créanme. Les soy honesto. Esta es para mí la predicación, la conferencia de mayor peso que yo le he predicado a los hijos y hijas. Pero esta es la verdad. Casi cerrando, hijos, hijas, deshonramos a Dios cuando lo que nos dicen a través de una instrucción, un consejo, etcétera, nuestros padres, o nos piden a través de advertencias, avisos, etcétera, lo rechazamos y seguimos viviendo como nos instruya nuestro corazón malo y engañoso, o como nos aconsejen las personas con un estilo de vida caído. Lo vuelvo a decir, hijos, hijas, deshonramos a Dios cuando lo que nos dicen a través de una instrucción, de un consejo, o nos piden a través de advertencias, avisos, nuestro papá y mamá, lo rechazamos. Y seguimos viviendo como nos instruye nuestro corazón malo o engañoso, o las personas que nos aconsejan y que tienen un estilo de vida caído. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te agradezco, Señor, porque a través de este mensaje nos has hablado, como yo sé, como el Dios de amor, como el Dios de justicia. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de todo hijo, toda hija que no escucha los consejos de sus papás. Te pido misericordia para cada hijo o hija de esta congregación, o donde quiera que nos vean y escuchen, o aunque no nos escuchen y nos vean. Yo te pido misericordia para cada hijo, cada hija, sea un adolescente, un joven o de la edad que sea, vive con sus padres. Por favor, te pido misericordia. Visítalo, Señor, atráelo en pos de ti, Señor. Tu corazón es que nadie se pierda. El deseo de tu corazón es que todos se salven. Por favor, yo te ruego por esos hijas, hijas rebeldes, esos hijos, hijas que cierran sus oídos como un diamante para no oír el consejo, los avisos, las reprensiones, las advertencias, los avisos de sus padres. Señor, a donde quiera que estén esos jóvenes, o si hay alguien aquí, ten misericordia. Y te doy gracias por aquellos hijos, hijas obedientes. Te agradezco por cada hija, cada hijo, soltero, soltera, desde la adolescencia o desde la infancia hasta la edad que haya en esta congregación. Te doy gracias, Señor. Sentado en tu trono, como Isaías te veía, gobernando con poder. Dios fiel. Es porque ahí ha estado tu gracia y sigue estando tu gracia, pero son hijos, hijas que abren su corazón. Hijas, hijos con un corazón dócil. Hijos, hijas que a través de tener comunión contigo, compañerismo contigo, han sido persuadidos por tu palabra, persuadidos por el Espíritu Santo, y son obedientes, sometidos a sus padres. Ayuda a entender esto a cada joven, a cada señorita o a cada adolescente, varón, mujer de esta congregación, que tú lo que buscas, Señor, es que te honremos a ti. Al honrar a nuestros padres, te honramos a ti. Y gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Espero hayan sido edificados, amada iglesia. Si gustan, si en algo más les podemos servir, aquí seguimos. Y si necesita retirarse, que llegue bien a casita. Nos vemos, si Dios lo permite, en nuestra próxima reunión,
que es el sábado con jóvenes. Dios les bendiga.